Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no dejan las otras 99 en el desierto y se van a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Esto encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7. Desde el comienzo del cristianismo, Jesucristo ha sido la imagen del buen pastor, el pastor que guía, cuida y alimenta a sus ovejas. Él habló de un solo rebaño y de un solo pastor que conduce, orienta y vela por el cuidado espiritual de los hombres. Entendamos que la iglesia no son las paredes de un templo. Iglesia es comunidad. Somos todos y cada uno de los bautizados como un solo cuerpo, un solo corazón que late fuerte, que cuando nos juntamos celebramos y nos alimentamos. Cuando nos expandimos, revelamos y proclamamos la palabra, la buena nueva, lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hace por el mundo entero. Somos la viña y en cierta forma todos, desde nuestro bautismo, estamos llamados a ser pastores. Pero no es fácil ser pastor, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué implica ser pastor? No es fácil descubrir dónde y cómo actúa el Señor. No es fácil decir sí a ser fiel servidor y salir a campo abierto, a buscar, juntar, alimentar y apacentar apropiada y sabiamente al pueblo de Dios. Y no se trata de agradar a todo el mundo. Se trata de fidelidad al llamado, de una apertura a la vocación, compasión y coherencia de vida. Con el ejemplo por encima de todo, con humildad y confianza, ser luz en el mundo y alumbrar, transmitir la esencia del poder de Dios. Vivimos una realidad donde el valor de la palabra es detestablemente manipulada y tergiversada. Una realidad sumida en la imagen, en el pecado, contaminada, donde no se fomentan los valores esenciales y se percibe una falta total de humildad y de humanidad. Esto es atendido por un buen pastor, con una fuerte dosis de fe, para infundir esperanza a los perdidos, esa esperanza que hace perder el miedo, que nos hace libres, que nos hace crecer y trascender espiritualmente. En estos días hemos celebrado el día de San Juan María Vianney, el cura de Ars, un gran santo, humilde y sabio, un gran pastor, designado patrono de los sacerdotes y curapárrocos. El pastor que une, guía y vigila, el pastor que obra, el que apacienta, el que escucha, confronta y expone el pecado, busca al extraviado, lo rescata, lo sana, lo salva, por la gracia de Dios. Ser pastor es tener coraje, tener compromiso para anunciar y denunciar con fuerza, anunciar con la verdad, con la palabra de Jesús de Nazaret. Y el Santo Padre, el Papa Francisco, hace un llamado fuerte: que los sacerdotes sean pastores con olor a oveja. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Hoy un día nuevamente muy especial porque estuvimos celebrando
el día del sacerdote, el día del cura párroco, ya que se celebró el día de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, quien es el patrono de los sacerdotes y de los cura párrocos. Estamos en compañía de un gran sacerdote, el presbítero Óscar González. Él es vicario pastoral de la Arquidiócesis de Asunción y también es cura párroco de la parroquia San José Obrero, nuestro vecino aquí de GEM. Padre, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Muy buen día, gracias por la invitación. Estamos contentos porque San Juan Pablo II nos dio un patrono para que la marcha de la vida cristiana en la parroquia pueda ser más eficiente, se pueda experimentar la cercanía del sacerdote, del cura párroco. Y empezó con la fiesta del cura párroco, por el patrono Ara, santo patrono. Y poco a poco se fue extendiendo y ahora es prácticamente modelo de todos los sacerdotes, sean o no ellos curas párrocos. Sí, porque justamente queremos aprovechar la visita del padre Óscar y hablar sobre algunos términos. Le decía al padre, tenemos de todo un poco en cuanto al público del programa, gente que trabaja en la iglesia, gente que poco conoce las actividades de la iglesia. Entonces, queremos hablar un poco de los conceptos, ¿verdad? Párroco, parroquia, si podemos hablar un poco al respecto, padre. Sí, párroco y parroquia hacen referencia a un territorio, mientras que cura es un verbo que viene del curare, que viene del latín, y es la atención o el cuidado. Atención, cuidado, acompañamiento y también por extensión la salud espiritual. Cura animarum, entonces la atención de las almas, la atención de las personas, la vida. Así comenzó esta expresión que es muy antigua, prácticamente tanto como casi la vida de la iglesia. Y San Juan Pablo II nos dio a este importante cura de Ars, ¿verdad?, que es de fines del siglo XVIII, en un contexto de la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque en el seminario le costó mucho a él, padre, ¿eh? Entonces se decía que el problema de él era el latín. Sí. Pero tiene linda experiencia y que tú y la pimbique se suele decir, ¿verdad? Sí, porque le enviaron a una parroquia donde creo que habían pocos habitantes en esa época. Pocos habitantes. Yo visité, cuando estuve en Francia estudiando el francés, visité a esa parroquia, y es una pequeña parroquia, y él se caracterizó por ser muy apasionado, buscar a la gente, visitar los bares, visitar a la gente para que viniera a las misas, y no le hacían mucho caso, y eso le costó mucho. No penáyese, Loita. No penáyese, y tenía la tentación de dejar, se sintió incapaz, porque ya le dijeron muchas veces que él no iba a ser sacerdote, ¿verdad? No iba a ser capaz, no iba a ser sacerdote, y probablemente en esas circunstancias le cayó en ese razonamiento, ¿verdad? Pero él tenía una gran fuerza de voluntad, un fervor y un don, sobre todo de dos ocasiones de su vida, cuando para hacer la primera comunión ellos tenían que prácticamente esconderse. O sea, no tenían la libertad religiosa. Había mucha persecución en esa época. Había mucha persecución, ¿verdad? Y entonces los que recibían la comunión tenían que ser instruidos, tenían que conocer el catecismo, conocerle a Jesús, y ahí entonces se le dio. Y entonces yo creo, o sea, repensamos y repensamos, estudiamos ese contexto, y él fue un misterio para él. ¿Cómo es que fue tan difícil acceder a la comunión? Y ese fue un misterio, realmente es un misterio, ¿verdad? Y otra situación, cuando Napoleón buscaba a la gente para llevarlos al servicio militar y quería conquistar el mundo, y él era más bien de constitución enfermiza, ¿verdad? Era débil, ¿verdad? Y entonces se escondió, ¿verdad? Le escondieron también, y esos son avatares de su vida. Y cuando finalmente fue
ordenado, fue aceptado, acompañado por un sacerdote. Entonces él fue a esta localidad. Y en esta localidad se dedicó a conocer a la gente, a rezar por ellos. Cuando no tenía éxito, entonces él intensificaba la penitencia. O sea, tenía una ascesis muy, muy marcada, una disciplina, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo, la gente venía de otras partes a confesarse, a conversar con el cura párroco, ¿verdad? Y bueno, después de morir se conoció su austeridad, se conoció las camisas que tenían manchadas de las heridas que se había infligido, ¿verdad? Por las penitencias, la cama prácticamente era así de madera y tenía una lana, ¿verdad? Para los tiempos de invierno, una vida muy dura, después se dijo austeridad, pero una vida muy dura, muy sacrificada fue. Un poco más que austeridad fue, parece. Sí, así mismo, es porque la época, y conviene comprender lo que hay mucha diferencia entre esa época y esta, en ese sentido, ¿verdad? Ahora no, esta época no es más fácil que aquella, pero los medios, el sacrificio, la oración, la penitencia que uno requiere para poder cumplir la función, esa es muy grande también. Así es. Padre, ahora hablando un poco de la estructura de la iglesia, de cómo funciona, estás ejerciendo también el rol de vicario pastoral de la Arquidiócesis de Asunción. ¿Cómo funciona un poco el tema de la distribución de los territorios, las parroquias? Entonces, cada parroquia tiene un territorio y el párroco tiene unas funciones concretas marcadas por el derecho canónico, los números 518, 19, 20, donde tenemos la obligación de que llegue la palabra de Dios en primer lugar, en segundo lugar la Eucaristía, en tercer lugar que podamos conocer a los feligreses, para eso visitarlos, reunirlos, acompañarlos. Esas son prácticamente las tres funciones, y quiere decir muchísimo, porque la palabra de Dios para que llegue no es solamente instruir, o sea, las tres funciones de enseñar, santificar y regir, prácticamente con la palabra de Dios hay que estudiar, hay que rezar, hay que acompañar, ¿verdad? Poner en práctica en cada realidad que a uno le toque, y eso requiere mucho empeño, ¿verdad? Y tiempo completo también hay que dedicarle a esto, padre, ¿no? Tiempo completo. Hoy día se debate con los mismos consejeros, ¿verdad? Porque la gente pide. Si hay muchos jóvenes que piden la presencia del país, el país necesariamente va a acompañar más a los jóvenes que a otras personas. Si la realidad es los bañados, los asentamientos, si la realidad es una comunidad de personas mayores, con una mentalidad más tradicional o rural, ¿verdad? Mientras que hoy día el ambiente urbano es muy distinto y hay se decía antes mundo rural, mundo urbano, y hoy día hay un submundo, porque hace falta acercarse a la gente. Hay que salir de las estructuras, de las oficinas, de los laboratorios y estar con la gente, ¿verdad? Si hoy viviera el cura de Arce, diría, él está saliendo de su iglesia y es un pastor con olor a oveja, ¿verdad? El párroco también tiene que adaptarse a su territorio, padre, porque de tocarte una comunidad, de estar en el Bañado, a pasar a una que está en una zona metropolitana, digamos, en el sentido de... incluso a veces hay parroquias que te tocan con territorios más pequeños y otros muy grandes. Sí, con muchas capillas, ¿verdad? Exacto. Y entonces se caso de Luque, por ejemplo. Luque tiene muchísimas capillas, y de una parroquia con tantas capillas, ahora hay 5 o 6 parroquias, ¿verdad? Que pasaron por vicarías, cuasi parroquias, y tiene un grupo importante, ¿verdad? O sea, tenemos 8 municipios. Ya eso como vicario pastoral, tenemos que cuidar 8 municipios, ¿verdad? Y tenemos dentro de lo que es la Arquidiócesis de Asunción. Arquidiócesis de Asunción, y un centenar de parroquias.
Padre, ahora hay un tema que estábamos conversando antes de iniciar el programa, el tema de la participación de los laicos en la estructura de la parroquia, porque anteriormente solamente el sacerdote se encargaba de toda la parte administrativa, de encargarse de pagar la luz, el agua, etcétera, de lo que se recaude, pero ya hace unos años hubo un cambio importante en la iglesia y tenemos dos equipos muy importantes que me gustaría expliques un poco también sus funciones, Sí. el Consejo Pastoral y el Consejo Económico. En el derecho canónico también se marca la necesidad y la obligación del Consejo de Asuntos Económicos y que ellos tienen que ser laicos expertos en administración o economía o derecho. Derecho sería porque el marco legal es importante para la administración de los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Y también se recomienda el consejo pastoral. Creo que esto viene como una concreción de que el párroco tiene que conocer a los fieles. Una vez que conozca a los fieles, entonces va a poder, acompañados de ellos y para adaptarse, como dijiste, a la comunidad, a la realidad de esa parroquia, requiere del apoyo, de la ayuda. Y más todavía porque hoy la evangelización toca no solamente al país. Yo recuerdo cuando era seminarista, a nosotros nos tocaban en la catequesis, nos tocaba toda la parte sacramental, la misa, el orden sagrado y demás, mientras que los laicos comenzaban a dar las catequesis sobre los otros sacramentos, sobre el bautismo, sobre el matrimonio, ¿verdad? Entonces se daba a los varones para que estén con los varones, las mujeres con las mujeres. Yo después estuve muy bien impresionado porque en Italia, hace 20 años y pico, asistía a unas comunidades donde el párroco hacía todo todavía, ¿verdad? Y entonces dije, nosotros estamos muy bien porque los laicos muestran Hay una activa participación acá. Una fuerza, una vitalidad de la iglesia. Ahí donde no se vean los laicos quiere decir que esa iglesia es muy clerical, o sea, esa iglesia adolece de la formación y de la conciencia de la misión que tiene, ¿verdad? Que tenemos todos en la iglesia. Padre, hace rato hablaste de 8 municipios, pero ¿cuántas parroquias son a nivel de la arquidiócesis? ¿Y cómo estamos? Un centenar de parroquias que tenemos 3 zonas pastorales, sur, norte y la parte céntrica. Y entonces el arzobispo tiene unos vicarios zonales para atender estas zonas, y también la arquidiócesis se divide en decanatos. El arcipreste, o sea, un sacerdote que viene a ser el decano o arcipreste, tiene prácticamente 8 a 11 parroquias, entonces ellos se reúnen también para tratar los temas de esa realidad decanal, ¿verdad? Para que lo que se orienta con el arzobispo pueda alcanzar y podamos ser más cercanos, ¿verdad? El arzobispo tiene este objetivo de la cercanía, de la curia, cercanía de los pastores a la gente, ¿verdad? Y para eso hace falta una buena organización, trabajar en equipo, ¿verdad? Tenemos que estar unidos en ese sentido, porque si no somos en esta realidad donde resaltan las diferencias. Antes los sacerdotes, o sea, en el Concilio Vaticano II, todos tenían sotana todavía, ¿verdad? Y se produjo una crisis, ¿verdad? Después de que algunos estaban sin sotana, otros con sotana todavía, se produjo una crisis también en la vida religiosa, hasta no hace mucho tiempo, algunas que tenían su uniforme, otras que se sacaban para estar más cerca de la gente, porque la gente no se acerca así nomás también, ¿verdad? Otín o si no que hielo. Otín o si no que hielo. La gente y avendica tú ya ñemon que taponaña cena co capilla y ya bebé pe tinglao pe ñemon que ta pepe y catuta ñemon que taponabe, dice la gente. Por ejemplo, en la parroquia de allí en la Chacarita, ¿verdad? Entonces
La gente tiene por una parte una reserva y en sentido positivo tiene un gran aprecio todavía al sacerdote, ¿verdad? El sacerdote goza del respeto y del aprecio de la gente. Se dice pa'i maje'i, pa'inte maje'i, pero esa es una versión que puede ser que se respete y no se esté de acuerdo. No se esté de acuerdo con la postura del obispo, del cura párroco y demás, pero hay un respeto y hay un aprecio. Y una mayor apertura también. Sí. Y además que el disenso está bien y eso abre camino al diálogo, a la discusión dentro del marco del respeto, porque hay muchos desafíos, hay muchos problemas y la gente nos pide de todo. Muy bien, Padre Óscar González, muchas gracias por tu tiempo. Seguro que en otro momento vamos a estar conversando sobre otros aspectos del funcionamiento de la Iglesia. Esta es una ocasión para felicitar y dar gracias a Dios por tantos párrocos que tienen buena voluntad y rezar por ellos, rezar por los seminaristas, porque depende de la calidad de la formación en los seminarios para que tengamos buenos, sanos y santos sacerdotes. Así es. Estuvo con nosotros el presbítero Óscar González, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Asunción y cura párroco de la parroquia San José Obrero. Nos vamos a la pausa y vamos a seguir dedicando unos minutos más a este tema tan importante, el Día del Sacerdote, el Día del Cura Párroco. Ya volvemos. Continuamos en Desde la Fe a través de GEM en este hermoso día domingo por la mañana, donde siempre les acompañamos en nuestro programa. Hoy estamos hablando del sacerdote, del cura párroco, y en este segundo y tercer bloque vamos a contar con la presencia del presbítero Aldo Freddy Bernal. Él es párroco de la parroquia San José de la ciudad de Limpio. Buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, Mariano, y ponerte ahí con alegría poder compartir nuestra vocación, que es eclesial, familiar, que es de Dios, pero para la comunidad siempre. Entonces estamos muy contentos de poder compartir esta programación y estar en contacto en este Día del Señor con toda la gran familia cristiana católica y gente de buena voluntad que siempre sigue también esta programación. Conozco al padre Bernal ya de hace un buen tiempo, incluso creo que ya de la época de su ordenación diaconal. ¿Cuántos años de sacerdocio? Son 17 años de sacerdocio, cumplí 18 años de diácono hace 2 días atrás justamente y estamos ya creyendo que salimos ya de la etapa de sacerdote joven para entrar un poquito más ya en la etapa de los sacerdotes. Sí, porque incluso maduros. A veces, contando un poco la actividad pastoral de la iglesia, a veces tienen retiros para sacerdotes jóvenes y retiros o jornadas para sacerdotes ya con más experiencia, ¿verdad? Así mismo, y hace una semana fue de 0 a 15 años y miraba con nostalgia un poco no estar allí. Ya nadie me ve y me llaman al grupo de los novatos. Bien. Padre, me gustaría que le cuentes a la audiencia, porque también hablamos un poco del testimonio de las personas, de los cristianos en general, en este caso tu testimonio, tu vocación. ¿Cómo descubriste? ¿A los cuántos años? ¿Quiénes fueron personas claves en ese descubrimiento de tu vocación a la vida sacerdotal? Realmente yo me siento una vocación preparada por el Señor en el proceso de mi vida, porque mis padres son personas de iglesia muy tradicionales en la vida de la iglesia, pero yo nunca sentí eso. Viví todos los sacramentos por amor a ellos. Cumplí, me acuerdo bien, cuando terminé mi confirmación, le dije a mamá, aquí ya cumplí con todo lo que vos querías, ahora permitime hacer lo que yo siento. Ahora, en este proceso empecé a entrar también en el estudio un poco de la ciencia, la filosofía, e inclusive ya empezaba a ser como aquellos que empezaban a dudar de la vida de Dios en la persona. Pero fue en la facultad justamente, estaba haciendo el segundo año de economía y allí empecé a conocer a otros jóvenes y me llamó la atención un signo nada más que nunca había visto, que era el anillo negro que siempre suelen tener algunos misioneros, y estos eran jóvenes, compañeros míos, ¿verdad?
Y empecé a consultarle yo qué significa, y así el Señor me fue llevando, curioseando, que es un poco el principio de la sabiduría, también la curiosidad realmente, y así fui entrando, y por eso decía, todo fue un proceso. Cuando explotó, digamos, toda esta cuestión de la vocación, he visto la mano de Dios en todos estos procesos. Ya el día de mi confirmación, algo anecdótico fue que yo vengo de una comunidad, como se dice vulgarmente, de la campaña al centro, soy de la comunidad de Luqueña, y mi capilla es una de las compañías de Luque, San Rafael, y estábamos como 200 jóvenes. Y viene el padre y dice, bueno, uno de los jóvenes a ver quién va a venir. Uno de la capilla, nadie, siempre los del centro son los elegidos. Venís vos, me llama a mí y vas a llevar la cruz en nombre de todos los jóvenes. Y eso fue un signo maravilloso. Después pude entender que era como una confirmación de la primera llamada fuerte. Y fueron los misioneros canadienses que estuvieron tanto tiempo en Luque que me acompañaron, me hicieron ver e inclusive notar la vocación sacerdotal diocesana. Y el proceso fue de discernimiento durante 2 años con los padres jesuitas, porque no quería dejar tampoco mi facultad, tenía ya mis proyectos, como cualquier joven. Quería ser economista. Claro, economista, formar mi familia. Siempre cuento esto anecdóticamente, que inclusive tratar de hacer un pequeño negocio con el Señor. No rechazo tu llamada, pero no es mejor que yo me case y todos los varones van a ser sacerdotes y todas las niñas van a ser religiosas. Por el caso, no hay negocio con el Señor. No, yo no quiero a tus hijos, te quiero a ti. Y dice, la pucha. Y vuelta a hacer discernimiento. Porque eso es lo más importante en una vocación, confirmar la llamada que el Señor le hace. No es que yo opté ser sacerdote, es el Señor que me llamó a mí al sacerdocio y yo acepté. A vos te tocó el sí. A mí me tocó el sí. Que no fue fácil. No fue fácil. Fue destruir un poco un proyecto humano para aceptar un proyecto que en el principio no se entendía, pero ahora, 18 años casi de ministerio, uno va comprendiendo el amor y la misericordia de Dios. Padre, usando un poco el ejemplo que decís, a veces tenemos proyectos hermosos, maravillosos. No es malo el proyecto que vos tenías de ser un economista, de tener tu actividad, tu profesión, tu familia, pero el Señor tenía algo especial para vos. Y ese es un poco el punto neurálgico. Cuando tenemos que elegir entre 2 cosas buenas. Exacto. Porque es más fácil elegir entre uno malo y uno bueno, y uno ya dice la lógica, te dice lo bueno, pero acá la familia, el matrimonio, la vocación. ¿Y cuál es lo que pesa más en tu corazón? Y eso es lo que el discernimiento hace. Entender que donde más peso vos sientas en tu corazón, ese es el camino. Entonces el acompañamiento es tan importante en los primeros pasos del discernimiento de tu vocación. Así es. Uno no decide solo, decide en comunidad, porque tu vocación es para la comunidad. Padre, y cuando tomaste esa decisión, hasta el seminario, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la reacción de tus padres? Sí, porque yo hice todo este proceso fuera, yo hice en silencio, soy el hijo mayor de 7 hermanos, terminé el colegio, ya estaba ayudando a mis padres también en el sustento de la familia, pero esa fuerza interior empecé a hacer el discernimiento y todo fue providencial, porque yo necesitaba hacer un retiro de 1 mes y estaba trabajando, yo renuncié y me dice el jefe, me dice, pero ¿por qué renuncié? Necesito 1 mes para hacer un discernimiento. Y bueno, yo te regalo ese 1 mes, andá a hacer lo que tenés que hacer y volver. Te apreciaba mucho. Me apreciaba y era una persona de confianza, por lo que pude entender después. Hice ese proceso, volví y ya y vine decidido, ¿verdad? Después me costó unos 2 meses más decirle a mis padres, más a mi mamá que a mi papá. En este caso era un poco raro, ¿verdad? Papá es una persona que acompaña todo tu proceso. Y mamá tenía sus ideas también, tenía porque ella goza ya de la eternidad, hace 2 años nació la eternidad, como suelo decir, y le costó un poco entender al principio. Y ahí tuvo mucho que ver, y agradezco mucho la figura de Monseñor Ricardo Valenzuela, que tal vez ni se acuerde, pero era obispo auxiliar en esa época, auxiliar, sí. Era obispo auxiliar y me vio que estaba un poco triste ya en el seminario, y no podía ir a casa porque mamá no quería verla a su hijo mayor seminarista porque ella pensaba otra cosa. Y fue Monseñor que fue a casa, convenció a mamá, le habló de su historia y se convenció. Y de esa vez ya fue un acompañamiento constante de toda la familia. Hasta hoy mis hermanos también están muy presentes en toda mi vocación. Qué detalle, padre Aldo, en el sentido de que cuando vos eras joven, tu mamá y tu papá te inculcaban al tema de ir a la misa, de la confirmación, pero después cuando tomaste una decisión
como la de ser seminarista, ser sacerdote, como que estaban un poco apegados a vos, digamos, ¿verdad? No querían despegarse del hijo. Mariano, hay que tener en cuenta, y toda nuestra gente, que muchas veces el tema del sacerdocio pareciera que es un quitarle al hijo para nunca más tenerle. Exacto. Y al contrario, es ganar un hijo sacerdote y detrás de él varios hijos sacerdotes más. Eso es lo que tienen que entender nuestros padres, de que todo hay un proceso, ¿verdad? Y mi madre y mi padre también entendieron eso, que después que tuvo el hijo sacerdote, ellos tienen sacerdote a patada en casa, tienen obispo que les visita, y ahí recién se dan cuenta de que realmente era una bendición la vocación al ministerio. Pero en el principio pareciera que entró en la mente, en el corazón, de que si un hijo de sacerdote ya se va a ir lejos, no le vas a ver nunca más, porque esa era la experiencia de los misioneros. Cuando alguien iba de misión fuera del país, era despedirse y ya en el paraíso nos vemos otra vez. Bueno, padre, ahora vamos al siguiente paso. Decidiste ir al seminario, costó un poco, te fuiste al seminario. ¿Cómo fueron esos primeros años de seminario y posteriormente tu ordenación? ¿Qué es lo que más recordás? Y la verdad que fue una experiencia única también con los compañeros. Veo algunas fotos que van pasando de los compañeros del interior, que cada uno viene con su cultura de distintos departamentos, porque el seminario diocesano en Paraguay es nacional. Sí, algunos son del Chaco. Del Chaco, Villarrica, Ciudad del Este, Concepción, de todos los puntos del país. Y lo de la capital, ¿verdad? Yo hice todo mi proceso, fui ya con una idea de entrega total y encuentro, ¿verdad?, que hay todavía muchas cosas que pulir en los hermanos y conmigo también, ¿verdad? Exacto. Y fue un acomodarnos, digamos, durante los 2 primeros años que le llamamos cursos de introducción o propedéuticos. Después comenzamos ya la etapa filosófica fuerte y ahí ya empieza ya las exigencias mayores y algunos van dejando ya, ¿verdad? Comenzamos 43, en filosofía ya estamos 29, al final terminamos 15, de los cuales 12 fuimos ordenados, ¿verdad? Entonces siempre hay un proceso de selección y la gente misma. Y el proceso es increíble. Para mí era retomar el estudio de cero, porque mi mundo eran números, y entrar al seminario y empezar a leer libros y entrar en filosofía. Y sí, dejar todos los números para entrar de vuelta a lo que es la lectura más intensa, pero realmente una bendición muy grande. Muy bien, estamos en compañía del padre Aldo Freddy Bernal, él es párroco de la parroquia San José de Limpio. Vamos a terminar este bloque observando un material audiovisual de ROM Reports, donde le entrevistan al que hace unos días estuvo con nosotros aquí en el programa, el cardenal Cristóbal López, donde él habla de su experiencia como sacerdote, cuenta un poco también cómo descubrió su vocación y también cómo es ser párroco en una zona como África. Nos vamos a la pausa con este material. El cardenal Cristóbal López Romero tiene 67 años y es salesiano. Desde hace 1 año y medio es arzobispo de Rabat en Marruecos, pero ha sido también misionero en Bolivia y Paraguay. Estaba bien, estaba contento y dudé, acabando la teología, dudé en el sentido de decir, pero ¿por qué yo voy a ser sacerdote si yo me siento completo, me siento realizado, no me falta nada? Tuvo que venir alguien a darme un toque diciéndome, pero ¿qué te has creído? ¿Que el sacerdocio es para uno mismo? La pregunta no es si a ti te hace falta ser sacerdote. La pregunta es si los jóvenes necesitan sacerdotes, que se preocupen de ellos. Y claro, a esa pregunta como salesiano tuve que responder diciendo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tiene el corazón en 3 continentes, nació en España, ha vivido la mayor parte de su vida en Sudamérica y ahora está en Marruecos, una vida que jamás habría imaginado. Cuando fui a Bolivia, destinado, subí al avión y a pesar de que los vuelos son muy cortos, te dan una cajita con un jugo y unas galletas. Y en la caja ponía el logo o el eslogan de la compañía aérea. Y el eslogan era, déjate llevar. Entonces para mí este ha sido y continuará siendo un eslogan de vida. Déjate llevar. Es como que Dios me dice, soy yo el que dirijo tu vida. Y eso me ha ido muy bien, siempre, porque cuando he tenido alguna dificultad he podido protestar y decir, Señor, yo no he venido aquí, tú me has traído. Ahora, por favor, me sacan las castañas del fuego.
Ha vivido en culturas y situaciones muy diferentes, pero en su opinión, la prioridad de la Iglesia Católica es siempre la misma. La prioridad no es engrandecer la Iglesia, la prioridad no es ser más, hacer más bautismos o hacer más matrimonios religiosos. La prioridad es construir un mundo de hermanos, con aquellos que comparten nuestra fe o que tienen otra fe y con aquellos que no tienen ninguna. Ya estamos en nuestro último bloque del día de hoy, en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Hoy en compañía del padre Aldo Freddy Bernal, el párroco de la parroquia San José de la ciudad de Limpio. No quiero dejar pasar, padre, tu reflexión acerca del video que vimos del cardenal Cristóbal López. Qué interesantes temas planteó, ¿verdad? La verdad que una riqueza en pocas palabras, comenzando, nada me falta a mí, ¿por qué tengo que ser sacerdote? No, esa es la reflexión. Ser sacerdote es una elección de Dios para la comunidad, no es para uno mismo. Por eso que siempre se nos insiste al ser consagrados. Cuando eras joven, tú te ceñías la cintura y ibas donde querías. Ahora tenés que estar al servicio de la iglesia, de la comunidad, y vas donde realmente la iglesia te necesite. Es así que yo llego a ser párroco de San José, no por elección, sino por envío, por una misión particular que hace la iglesia a sus consagrados, y entonces uno va feliz, expectante a encontrarse con el Señor en la comunidad. Y el cardenal lo ha dicho de una manera perfecta, sencilla, profunda, y eso es lo que le hace feliz, ¿verdad? Por eso le dice, déjate llevar, y eso esa es la gracia, ¿verdad? Ahí encuentra uno su felicidad, si no uno se puede frustrar, ¿verdad? Exacto, si encontramos la plenitud en ese mismo servicio. Y decías algo muy importante, padre Aldo, en el sentido de que cuando el obispo ve que vos tenés ciertas características, cierto talento, y dice, bueno, este cura es para esta comunidad ahora, porque hay un proyecto, no sé, por ahí tu carisma es, bueno, la educación, bueno, una parroquia donde tiene colegio, por ejemplo. Así mismo, y la comunidad parroquial de San José tiene un centro educativo parroquial, y bueno, la iglesia siempre prepara a sus sacerdotes también. Como bien sabes, estuve por Roma preparándome también en la Pontificia Universidad Gregoriana, en la parte teológica. Soy uno de los asesores teológicos de nuestros obispos también para las cuestiones así doctrinales, y estoy cumpliendo, aparte de ser párroco de la comunidad de San José de Limpio, soy el vicario episcopal zonal de las 4 ciudades del norte, Roque, Alonso, Limpio, Luque y Aregua. Y estamos cumpliendo una hermosa tarea con los hermanos párrocos de construir esa porción de nuestra arquidiócesis en comunión, y por sobre todo tratando de completar lo que dice el Papa, que nos pide a los sacerdotes tener olor a oveja. Y trato de decirle también, ciertamente olor a oveja, pero también olor a Dios, para que podamos nosotros darle Dios al pueblo y llevar el olor de las ovejas a Dios, le digo yo. Entonces estamos trabajando en comunión, y esa es una gracia muy grande. Y si uno no vive, como dice el cardenal, entregado y dejarse llevar, va a vivir siempre mirando como el pueblo de Israel, la cebolla, las comidas de Egipto. Pero allá en Egipto estabas esclavo, hoy estás libre, caminando con la gracia y la bendición de Dios que va adelante. Así es. Muy bien, y este programa estamos dedicando en el contexto de la celebración del Día de San Juan María Vianney, que se celebró el 4 de agosto, Día del Cura Párroco, Día del Sacerdote. Nuestra compañera Silvia Aguilar nos preparó un interesantísimo material acerca justamente de esta celebración, y luego seguimos conversando con el padre Aldo Bernal. La figura del párroco tiene una gran relevancia para la Iglesia. Es el pastor propio a quien el obispo diocesano confía pastorear a la comunidad que le ha sido encomendada, viviendo el día a día con y para ella, enseñándola, rigiéndola y guiándola hacia la santidad. Estas características de pastor de una comunidad las vivió fielmente San Juan María Vianney, siendo párroco de la pequeña población francesa de Ars. Es considerado el paradigma del buen confesor. Poseía dones extraordinarios como la profecía o la capacidad para conocer las almas y penetrar sus intenciones. Fue un hombre muy humilde y de gran discernimiento. Fue muy sensible a las necesidades.
Se ocupaba con mucho cariño de la instrucción de los niños en el catecismo e intentó combatir las malas costumbres que apartaban al pueblo de la iglesia, especialmente los días domingos. Luchó para que los trabajadores no fueran obligados a trabajar los fines de semana. Con el tiempo, su popularidad fue creciendo y llegaron a ser miles las personas que llegaban a Ars, incluso desde lugares muy lejanos, para confesarse con él. La figura de San Juan Vianney brilla por su simplicidad, su pobreza y su desapego extremo de las cosas de este mundo. Desprovisto de grandes capacidades intelectuales, rebosaba de fe y celo pastoral. Su solicitud y su juicio recto y seguro lo convierten en el ideal y modelo de los buenos sacerdotes. Falleció el 4 de agosto de 1859, fue beatificado por San Pío X y el Papa Pío XI lo canonizó en 1925 y estableció la fiesta del Santo Cura de Ars en el calendario de la Iglesia Universal en 1928. Al año siguiente, lo proclamó patrono celestial de todos los párrocos y de los sacerdotes a cargo de las almas en todo el mundo. La Iglesia Católica celebra cada año el Día del Párroco, donde se recuerda el compromiso de cada sacerdote, como el cura de Ars, de buen pastor y estar al frente de sus fieles como guía espiritual y alentador de las enseñanzas de Jesús. Padre Aldo Bernal, ¿qué podemos, desde tu mirada, desde tu perspectiva, destacar de la vida de San Juan María Vianney, el gran santo cura de Ars? Siempre me recuerdo la frase que él, antes de ser sacerdote, había expresado al obispo cuando le habían llamado la atención sobre su falta de poder pasar el latín. Hoy purullo. Entonces él, en vez de decaer ante una expresión, digamos, de hastío ya del obispo, antes le dije, qué burro, Juan, qué burro por no poder pasar. Entonces él, con toda la serenidad, con toda la tranquilidad, saca esta frase que solía utilizar, porque fui formador durante 10 años en el seminario, también le decía a los muchachos. San Juan María Vianney contestó de esta manera sencilla pero profunda. Recuerde, su eminencia, que Sansón con una quijada de burro pudo vencer a los filisteos. ¿Y qué no hará Dios con todo el burro completo? Como diciéndole, no se cierra la gracia, y eso parece que convenció al obispo, que pocos años después lo ordenó sacerdote y lo envió a una ciudad que, conociendo la historia, Ars era una ciudad prácticamente perdida en los vicios, y él tuvo la paciencia, el espíritu paternal para poder acompañar y transformar esa ciudad en lo que es hoy una ciudad de peregrinación, pero con esa figura de buen pastor, ¿verdad? Y esa es por eso él es patrono de los curapárrocos. El curapárroco tiene la ciencia, la paciencia para poder llevar a cabo esa tarea de Jesús, buen pastor, ir al rescate de los enfermos, las descarriadas, como se dice, las enfermas, pero siempre estar atentos a la presencia de Dios en nuestra vocación y poder salvar esas almas que muchas veces están sedientas de Dios, pero no encuentran el camino. Entonces, San Juan María Vianney para nosotros es el modelo de buen párroco y de buen pastor. Así es. Padre, ahora yendo un poco a la tarea pastoral, a la tarea parroquial, si bien el rol fundamental de la iglesia es salvar almas, también muchas parroquias cumplen el rol social, ¿verdad? Algunos tienen comedores, otros tienen centros educativos. ¿Podés contarnos desde tu experiencia cómo vivís la vida parroquial como cura párroco? Y ser cura párroco, como su nombre lo indica, cura es el que cuida y párroco el cercano, el que cuida de manera cercana a toda su familia. Esa es un poco una expresión que me caracteriza también ya en Italia y aquí en Paraguay. Siempre saludo diciendo querida familia. Entonces, para mí la parroquia, la iglesia es mi familia, y como familia tengo que estar atento a todas las necesidades. Este tiempo de pandemia ha despertado con mayor fuerza el espíritu paterno, de verdad, de mi vocación, y muy cercano a todas las realidades. Pero el servicio que cumple la parroquia de una manera directa es la parte educativa, que acompaña desde el Centro Educativo Parroquial San Roque, así se llama nuestro centro educativo, acompañando por la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes,
en las distintas etapas de su formación académica, y hacemos también siempre ese servicio de beca para las familias menos posibilitadas económicamente, pero sus hijos tienen también el puntaje o las calificaciones que podemos hacer, entonces hacemos un seguimiento de cercanía. Nosotros no le llamamos tanto un trabajo social, sino un trabajo de promoción y dignificación de la persona, que es un poco la tarea misma de la iglesia, Entonces trabajamos. Y en la pandemia, miles de expresiones de promoción y dignificación a través de los víveres, a través de las ollas populares, a través de las peregrinaciones. Y bueno, fueron momentos muy intensos de cercanía ante todo. Padre, en tus casi ya 20 años de ordenación sacerdotal, seguramente ya tenés muchas experiencias como párroco. ¿Tenés algo así que recordás siempre con cariño o algo que haya impactado en estos casi 20 años de sacerdote y de párroco ya de varios años también? Y siempre impacta la expectativa de la gente, y más todavía la gente adulta, mayor, siempre es la que a mí me llena un poco al llegar y ver esos ojos de esperanza ante la presencia de un nuevo pastor, ¿verdad? Y lo más lindo que yo encuentro en toda esta experiencia, nadie habla mal del pastor anterior, pero siempre proponen que yo asuma ese rol de papá y que esté cercano y con esos ojos de esperanza, ¿verdad? Entonces eso hace que uno empiece ya siendo propositivo, ¿verdad? Entonces comenzamos todo un proceso de cercanía. Es lo que más siento de mi vocación, porque yo al inicio, cuando sentí la vocación, quería ser monje, quería irme lejos, y después el discernimiento me dijo, no tanto María, sino Marta, te quiero ahí. Entonces y fui comprendiendo también que en la actividad, en el dinamismo, uno puede ser contemplativo. Contemplativo en la acción es una frase que acuñaron también los padres jesuitas, y es cierto, contemplar a Dios en la actividad, en el trabajo, lo que en el mundo laboral se le llamaría profesionalismo, ¿verdad? Porque si uno no pone pasión en lo que hace, entonces no está contemplando su trabajo, no está contemplando realmente lo que debe hacer. Entonces, ser contemplativo en la acción y observar y realizar las obras que Dios quiere que realice. Muchas veces uno tiene que dejar caer sus propias ideas y empezar a andar. Y es lo que yo aprendí en San José. Yo llegué con todo un bagaje de conocimiento y quería implementar esos conocimientos, pero siempre es importante conocer la comunidad antes de empezar a querer transformar. Y eso es lo que estoy haciendo. Aprovecho, les envío un saludo cariñoso a toda mi gran familia de San José, a toda la gran comunidad que me acoge hoy y me acompaña y ora por mí desde sus hogares y en cada Eucaristía también, acompañando este proceso de santidad para mí, y yo acompañándoles también a ellos en su proceso de santificación a través de todos los sacramentos que realizamos. Padre Aldo Freddy Bernal, gracias por tu tiempo, rezamos por tu vocación y te pedimos también a vos que reces por nosotros. Gracias, Mariano, una alegría inmensa poder estar contigo. Sabemos de tu pasión también por Dios, de tu profesionalismo, y a todo tu gran equipo que acompaña este hermoso trabajo. Un equipo joven, ¿no? Sí, realmente impresionante, eso es una bendición, ¿verdad? Por eso esa frase de los jóvenes son el futuro ya hay que desechar. Los jóvenes son nuestra realidad. Así es. Son la fuerza viva, el dinamismo constante, el dinamismo que nos da el Señor. Entonces, mucha fuerza, mucho ánimo a ustedes y a seguir adelante desde la fe. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Estuvo así con nosotros el presbítero Aldo Freddy Bernal, párroco de la parroquia San José de la Ciudad del Limpio. Nosotros cerramos el programa de hoy con una frase justamente de San Juan María Vianney. Señor director, si podemos proyectar, por favor, ahí está. El sacerdote debe sentir la misma alegría de los apóstoles al ver a nuestro Señor, al que tiene entre sus manos. Con esta frase de San Juan María Vianney despedimos nuestro programa del día de hoy. Será hasta el próximo domingo. Chao.